yo voy a decir, espérame, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, y Jesucristo es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. ¿Qué tengo yo que andar poniendo mi fe y mi vida espiritual y mi alma en dioses que no son dioses? Cualquiera que se quiera creer en las mentiras del diablo, pues allá ellos con su alma. Pero yo no voy a creer en esas estrategias de Satanás. Así que, mi amado, escucha, hago una pausa. Llámenos a esta cabina de radio, 8375-5055 y 8375-5051. Háblenos. Y no se le olvide que estamos transmitiendo este programa también por Facebook. En el programa, en la página de Facebook, La Luz del Evangelio. Posteriormente lo voy a también a pasar a mi Facebook personal, Adrián Valdés Vega, o en YouTube, Pastor Adrián Valdés Vega. Ahí también van a estar este mensaje de la palabra de Dios. Pero háblenos, aquí estamos esperándole. Ahorita está en vivo y en directo a través de la página de Facebook, La Luz del Evangelio. 8375-5051 y 8375-5055, estamos para servirle. Peticiones de oración, estamos para servirle también, mi amado escucha. Precisamente de esto voy a hablar, peticiones de oración. En un momento lo voy a desmenuzar. Mire, les decía entonces que hay verdaderos discípulos de Jesucristo y hay falsos discípulos de Jesucristo. Hay verdaderos apóstoles de Jesucristo y falsos apóstoles de Jesucristo. Aquí el libro de Corintios dice obreros fraudulentos que se disfrazan como ángel de luz, como se disfrazan como apóstoles de Jesucristo y no lo son. Entonces, el segundo ejemplo de cómo identificar a un falso y un verdadero apóstol de Jesucristo es cuando esa persona le va a predicar a usted la palabra con la verdad completa. Cuando el predicador, el pastor o el sacerdote o el papa allá en el Vaticano, quien quiera que le ministre a usted la palabra de Dios, le esté hablando con verdad, nada más acuérdese de esto. Hay dos tipos de verdades: la verdad a medias y la verdad completa. ¿Cuál prefiere usted? ¿Que le hablen con verdad a media o verdad completa? Hablar de cero verdad, pues no tiene caso ni mencionarlo, porque es equivalente a mentira. Cero verdad es igual a mentira. Por lo tanto, entonces nada más nos quedan medias verdades o verdades completas. ¿Sí me explico? Ahí va. Entonces, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo número 31. Juan 8:31 nos dice algo muy interesante. Dice: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él. ¿En quiénes? En los discípulos que habían creído en él. Porque hay discípulos que no creen en Jesús todavía. Hay seguidores que no creen en Jesucristo, que son solamente seguidores, pero no son discípulos. Hay quienes le siguen a Jesucristo por miedo, por conveniencia, pero nunca por amor. Es para ir a ver qué sacan, o a ver si se les concede el milagro que no se los pudo por allá conseguir otra parte. ¿Se dan cuenta? Hay personas que nada más andan buscando a quién es el milagrero para ofrecerle adoración a quien les conceda el milagro. Hay personas que son verdaderamente convenencieros, ¿se da cuenta? Pero aquí está refiriéndose la palabra de Dios a aquellos que habían creído en Jesucristo. Le pregunto yo a usted, ¿usted cree en Jesucristo? Me va a decir que sí. Sí, yo estoy seguro que sí. Pero dice entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que para ser discípulo de Jesucristo, porque hay quienes, el diablo habla por boca de muchas personas, aún por boca de cristianos. Hermano Adrián, es cierto lo que dice Mateo 10:1, pero no se le olvide que dice que a sus discípulos. Y usted no es un discípulo de Jesucristo. Mateo, Lucas, allá, Santiago, todos ellos sí eran. Juan, todos ellos eran los discípulos. El mensaje era para aquellos hombres de aquel entonces. El diablo siempre trata de justificarse con la misma palabra de Dios. Pero yo le contesto entonces a Satanás que se ha metido en el corazón de muchos cristianos que piensan de esta manera. Yo les digo a esas personas lo que dice el mismo Señor Jesucristo:
que una característica de ser un discípulo de Jesucristo es la siguiente. Dijo entonces Jesucristo a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente. ¿Por qué dice verdaderamente? Porque hay quienes son falsos discípulos. Se dicen ser discípulos, pero no son discípulos de Cristo. La característica principal es de permanecer en la palabra de Jesucristo. Permanecer completamente en la palabra de Jesucristo. Y continúa diciendo el siguiente pasaje, que es a donde yo voy. Dice: y conoceréis, en el versículo 32 de Juan capítulo número 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice Jesucristo que ustedes van a conocer a través de Jesucristo la verdad de Cristo. Entonces Satanás dice: con que la verdad les va a hacer libres. Entonces Satanás dice: me disfrazo de apóstol de Jesucristo. Fíjese bien, Satanás, lo dice Corintios, se lo acabo de decir lo que dice Corintios, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces Satanás dice: me disfrazo de pastor evangélico y no le voy a enseñar la verdad completa. Le voy a enseñar la verdad a medias. Le voy a hablar de la palabra de Dios, pero no le voy a hablar de guerra espiritual. Ups y archimega super recontra ups. El verdadero siervo de Jesucristo, el verdadero apóstol de Jesucristo, se va a identificar porque le habla a usted de la palabra de Dios, acompañado de cómo practicar y vencer en el nombre poderoso de Jesucristo. No le va a dar a usted verdad a medias, le va a dar a usted una verdad completa. ¿Se da cuenta? Así como lo hacen en las universidades. Si un estudiante de medicina no se va a conformar con que le den la pura teoría, lo van a tener que llevar a práctica. Órale, ahora te vas al hospital, te vas a enfrentar a tener que hacer una operación, X operación del cuerpo humano. Te vas a poner a practicar lo que ya se vio en la teoría. ¿Se da cuenta? Entonces el pastor evangélico, el sacerdote católico o el papa en el Vaticano o cualquier ministro de la palabra de Dios no se va a parar en un púlpito a parar sus caderas ni a ponerse su corbata y su mejor traje, porque como les encanta a muchos andar presumiendo de esa manera. No va a andarse subiendo de caderitas paradas a los púlpitos a quererle dar verborrea bíblica. Le va a tener que dar una enseñanza de la palabra de Dios y le va a enseñar a usted la práctica de cómo materializar la victoria de Jesucristo en cada aflicción que se llegue a presentar en la vida de usted, mi amado radioescucha. ¿Se da cuenta? Un estudiante de medicina tiene que pasar 6 años de estudio y luego práctica. Y después de ese tiempo tiene que salir un excelente médico que cuando vea una enfermedad sepa atacarla y curarla. Así igualmente usted, mi amado radioescucha. Usted no va a las iglesias como un borreguito que nada más va, se sienta y al final de cuentas otra vez un borreguito que nada más va y se sienta. No, el propósito, mi amado radioescucha, de todo pastor cristiano es que usted aprenda y practique la palabra de Dios con el propósito de que usted con Cristo sea mucho más que vencedor. Hay de aquel pastor que está dando palabra de Dios y no esté dando guerra espiritual, no esté enseñando la guerra espiritual también. Hay de aquel pastor o aquel sacerdote o el papa en el Vaticano, hay de aquel que nada más esté dando verborrea bíblica y no esté enseñando cómo vencer en el nombre poderoso de Jesucristo. Rendirán cuentas delante de Dios, créanme. Ahorita a mucho pastor le gusta ser admirado y adulado. Admirado y adulado y extender la mano con diezmos y ofrendas. Ser admirado, soy el pastor, soy el apóstol, soy el obispo, le gusta mucho parar sus caderitas el pastor. Pero el verdadero pastor, al que usted inclusive tiene que apoyar, es aquel
que le enseña la palabra de Dios, pero también le enseña cómo materializar la victoria de Jesucristo en cada aflicción de usted. Que se llega a presentar una enfermedad y usted ya sabe cómo atacar esa enfermedad y cómo vencer en el nombre poderoso de Jesucristo. No de que se llene de pánico, no de que empiece a pedir oración. ¡Ay, ayúdenme en oración! No. ¿Cuál ayúdenme en oración? El que tiene que pasar la prueba es usted. Usted. Nosotros le vamos a apoyar en oración, pero usted tiene que pasar esta prueba. Si le llega una enfermedad a usted o a alguien de su familia, es una prueba que usted tiene que presentar, que usted tiene que pasar, que usted tiene que ser más que victorioso en Jesucristo. ¿Sí lo está entendiendo? No de que esté buscando de que otros hagan lo que a usted le corresponde hacer. No se llene de pánico, mi amado escucha. No se llene de pánico. Hagan lo que dice el libro de Santiago capítulo 1 versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Ok, me voy a gozar. Pero ¿cómo me voy a gozar si viene un cáncer a mi vida o viene un cáncer a la vida de un familiar, un amado mío? ¿Cómo me voy a gozar? Pues gócese, porque Dios quiere que usted pase esa prueba. Ahora, si usted no está seguro de pasar la prueba, pues póngase a chillar, a llorar todo lo que usted quiera. Y todo el cuadro patético de la tristeza para que mejor me entienda. Y como dice la palabra de Dios, que el espíritu triste seca los huesos. Se enferma el amado y se enferma usted por tener tristeza, en vez de tener gozo, como dice la palabra de Dios. Mire, yo estoy seguro que hay pocas personas que entienden el tipo de mensajes que yo doy. Por eso este tema se llama Identificando y Destruyendo las Estrategias de Satanás en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque usted tiene que ser con Cristo verdaderamente más que vencedor. Usted no es cristiano porque usted se mete a una iglesia cristiana cada fin de semana. Usted es cristiano porque usted ve una adversidad y usted es más que victorioso en esa adversidad. Y usted sale victorioso. Y cuando sale victorioso, entonces usted va con Dios y le dice: Señor, te alabo, te bendigo, te adoro, te exalto por todo tu poder que pude ver en mi victoria en el nombre de Jesucristo. ¿Lo podrá entender? Yo creo que es fácil entenderlo, mi amado escucha. Yo responsabilizo a todo pastor, a todo sacerdote, aún al Papa en el Vaticano, a todo obispo, a todo cardenal, a todo arzobispo, a toda persona que de alguna manera esté al frente en un liderazgo. Lo responsabilizo delante de nuestro Señor Jesucristo a que tienen que enseñar guerra espiritual. No nada más verborrea bíblica. Es palabra de Dios y práctica para que toda persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador sea más que victorioso en Cristo, que le fortalece. Sean más que vencedores, mi amado escucha. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Yo les tengo que enseñar, por lo tanto, ustedes, pastores, tienen que enseñar también, por lo tanto, completamente lo que es la palabra de Dios, junto con la práctica que es la guerra espiritual. Tienen que enseñar todo este proceso completo de lo que es la victoria en Jesucristo, cómo materializar esa victoria que ya Jesucristo ha tenido en la cruz del Calvario, cómo materializarla cada uno de nosotros, porque si no decimos la victoria de Jesucristo, no enseñamos a nuestros feligreses cómo ser más que vencedores en el nombre de Jesucristo, se nos va a demandar esa situación. No es de pararse en un púlpito nada más y ser admirado y adulado, porque no sabe cómo le va a ir a usted si usted el día que tenga que rendir cuentas delante de Dios. Si hay un divorcio, usted es el responsable de ese divorcio. Y cuando esté en ese tribunal de Jesucristo que tenga que rendir cuentas, usted va a decir: mira, yo no soy responsable de ese divorcio porque yo le enseñé la palabra de Dios y cómo vencer en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque Dios le va a preguntar a usted: ¿le enseñaste palabra de Dios, pero le enseñaste cómo materializar la victoria de Jesucristo? Ups. No, nada más le enseñé la palabra de Dios, pero no le enseñé cómo vencer, cómo ser más que vencedores en Jesucristo. Ahí está la prueba, mi amado escucha, cómo distinguir entre un verdadero siervo de Dios y un falso siervo de Dios, un disfrazado
de apóstol de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Ahí está la diferencia entre el verdadero apóstol de Jesucristo y el falso apóstol de Jesucristo, mi amado escucha. El tiempo se me ha terminado. No he terminado con el tema, mi amado escucha.